invito al ingeniero Ramos para que nos pueda apoyar hoy con la capacitación, con la continuación de este taller, ¿verdad? Así que, ingeniero, le damos el uso de la palabra y pues por aquí vamos a estar pendientes y Axel va a estar apoyándole siempre de forma virtual. Hola, ya. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo día de taller sobre Moodle. Qué bueno que ya volverlos a ver acá nuevamente y se siguen uniendo. Bueno, pero vamos a dar inicio. De igual forma, como ya se les compartió en pantalla, vamos a tener las grabaciones de las sesiones para que posteriormente las puedan ustedes consultar. Para dar inicio vamos a ver la agenda. Primero un pequeño repaso sobre lo que vimos ayer. Para esto quiero que participen ustedes. Quisiera que participaran comentando algo muy puntual que aprendieron y que no sabían y que creen que les va a ser de mucha utilidad. O sea, algo muy pequeño, pero puede ser significativo para sus cursos. Vamos a dar unos minutos ahí para que tengan el espacio y que puedan abrir sus micrófonos. ¿Puedo dar mi opinión? A mí creo que la evaluación con rúbrica creo que fue una de las cosas que más que digamos no lo había explorado y creo que me va a ser de mucha utilidad en su momento. Muchísimas gracias, licenciada Isabel. El profesor Alexander también quería la palabra. Sí, gracias. Brevemente, la verdad es que me agradó mucho ver esta nueva versión de Moodle comparado con la que yo conocía. Creo que tiene muchas más versiones, es mucho más amigable, creo yo, e invita a profundizarla más y no ha cambiado radicalmente a como era la anterior. Entonces creo que facilita mejorar sus innovaciones. Gracias. Muchas gracias, profesor. Sí, precisamente ayer estaba compartiendo una capacitación por la tarde y me comentaban que ellos tenían una versión atrás, pero lo que yo les decía es que al final no se puede casar con una versión, porque la tecnología cambia, ¿verdad? Y los cambios que se están llevando en la plataforma no son tan drásticos. Y con que usted aprenda los conceptos, logre abstraer las funcionalidades, pues no importa la versión que le coloquen, usted va a saber qué funcionalidades tiene, qué puede hacer y lo que le va a tomar tiempo es buscar dónde están esas opciones, pero usted ya conoce la plataforma, conoce qué puede hacer y se le va a hacer muy fácil pues adaptarse a otras versiones, ¿verdad? Ya que no siempre se va a tener la misma versión, va a depender de las instalaciones que esté accediendo, además que pues siempre tienen algunas personalizaciones. Muchas gracias, profesor. Licenciada Lilian. Sí, muy buenos días a todos. Efectivamente, yo hablaba el día de ayer con Sofi, que tuve la oportunidad de chocármela ahí en el camino, que esta nueva versión como que dan más ganas de trabajar con ella, porque la otra era como más cuadrada, más sin color. Yo siento que ahora la versión es como más ligera y yo pues también he trabajado con el campus. Lo dejé atrás para trabajar con el Classroom porque la verdad se me hizo más cómodo. Sin embargo, esta versión que estamos viendo ahora con usted y refrescando el uso, pues sí dan ganas como de volver a utilizarla, ¿verdad? Como de entrar otra vez a seguir usando el campus. Y pues la manera de que usted explica también es muy, muy clara, muy sencilla, así que creo que vamos muy bien. Gracias. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más? Licenciada Betsy. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días a todos. Comparto lo mismo que mis colegas. Este nuevo formato de Moodle es bastante atractivo, por lo mismo de que
es más actualizado, tiene bastante color, inclusive podemos interactuar de una manera en la cual creo y que vamos a despertar más en el estudiante y también nosotros como docentes podemos jugar más con los diferentes botones que puede tener para que nosotros trabajemos nuestra metodología de tal manera que interactuemos tanto estudiantes como docentes para que nuestro curso pues sea más atractivo y podamos pues trabajarlo desde una perspectiva en el cual interactuemos. Me llamó bastante la atención los cuestionarios con preguntas y lo del libro. Siento que es una forma también en la cual podemos saber si realmente el estudiante ha leído el contenido que nosotros impartimos. Muchas veces también necesitamos saber si nuestros alumnos están aprendiendo de una forma híbrida o de una manera invertida, porque muchas veces nosotros, si estamos de una manera presencial, necesitamos como que tomarnos ese tiempo de utilizar de una manera práctica el tiempo en aula, ¿verdad? Y resolver dudas siempre y cuando ellos tengan ya esos conocimientos aprendidos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, ingeniero, porque sí, la manera en la que usted está abordando estos ítems o estos botones sí nos va a ser de mayor utilidad. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Pues lo que yo trato es hacerles ver que esto no es difícil. Si ustedes lo pueden ver, es bastante sencillo. Y ya una vez ustedes se van acostumbrando a las pantallas, pues es mucho más fácil, ¿verdad? Porque ya no se cierra uno de primera mano a querer tocar algún botón como por temor a poder borrar algo, configurar algo que no se deba, ¿verdad? Pero ven que es bastante sencillo, ustedes lo pueden seguir explorando, poder buscando más alternativas, pero ustedes ya tienen una base, ¿verdad? Que es lo que buscaba y me alegra escuchar que se sienten como motivados a retomar la plataforma y a explorar. La verdad que ese es el primer paso y pues lo demás ya depende de ustedes el poderla seguir explorando, el poder ir organizando el material de sus cursos, como bien dicen ustedes, para que sean más atractivos para los estudiantes. Vamos a ver también el último día de mañana algunas herramientas de reportería para que podamos tener esa retroalimentación si los estudiantes están viendo el material que yo estoy subiendo. Porque a veces pues nos demoramos, nos esforzamos, nos esmeramos haciendo material, videos, documentos, y quizá los estudiantes ni los están accediendo. Entonces habría que preguntarse por qué. Porque ¿será que ellos no saben que está ese material en la plataforma o no saben cómo accederlo? Entonces, preguntas como esas pues nos hacen cuestionarnos cómo podemos también mejorar estos materiales, el acceso de los materiales a la plataforma y cómo podemos hacer que estos pues sí tengan las vistas o las descargas que nosotros esperamos, ¿verdad? Que lo ideal sería que todos los estudiantes vean esos materiales o los descarguen. Entonces vamos a ver un poco más de eso también. Y precisamente ese tipo de actividades como las que vimos ayer, pues nos pueden también dar un indicador de cómo medir y poder evaluar, ¿verdad? Si el material lo están consultando o solo lo están pasando por pasar o solo porque está en la plataforma y lo debo cumplir, sino también un tipo de juego, ¿verdad? Yo estoy viendo la lección y me hace alguna pregunta, es más interactivo y no tanto solo de una vía, pero qué bueno escucharlos y pues cualquier sugerencia también o cualquier comentario a mejorar también es bienvenido. Así que nuevamente les doy la bienvenida y vamos a dar inicio. Las actividades que tenemos previstas para hoy son la actividad de asistencia, la actividad cuestionario y
dentro del cuestionario vamos a ver algunas configuraciones, como lo son las preguntas aleatorias y el uso del banco de preguntas dentro de los cuestionarios. ¿Cómo vamos a poder organizar? ¿Para qué nos sirven los bancos de preguntas? Para los que no lo han utilizado, que han utilizado cuestionarios simples, pues van a ver que es una herramienta de bastante ayuda en la configuración de cuestionarios. Máxime, en este tiempo de pandemia, pues, donde los exámenes eran completamente en línea, cómo podíamos configurarlos o incluso, ¿verdad? Si ustedes quieren poder seguir haciendo algún tipo de pruebas en línea, se pueden hacer y van a ver que les va a facilitar un montón el tema de la configuración y poder reutilizar ciertos cuestionarios en algunas otras pruebas. Así que vamos a dar inicio y nos vamos al aula. Y estamos acá. ¿Se recuerdan que teníamos acá el contenido del curso? Y del lado derecho, nuestro panel de administración. Primero, el primer paso, ¿se recuerdan? Era activar la edición. Por defecto, el contenido de mi curso no es editable. Para poderlo gestionar, debo habilitar la edición. Y para eso, accedemos desde el menú de administración del curso a través de la opción que marca con este icono de lápiz. Indica una edición. Activamos nuestra edición y nos habilita los botones para modificaciones o adiciones de contenido. Yéndonos a esta parte, vamos a añadir una actividad o un recurso. También veíamos este panel donde nos muestra todos los módulos que tenemos disponibles para utilizar y podemos filtrarlos por estas categorías, estos apartados entre actividades y recursos. Los que vimos ayer, pues acá está el libro página. Y aquí tenemos las actividades. Vamos a probar entonces. Primero la asistencia. Pues lo pueden buscar primero acá o si no, pues directamente en esta caja de texto. Asistencia. Pues está acá recordando también que a través de esta opción podemos ver más información sobre el módulo que queremos utilizar. Para agregarlo presionamos sobre el icono. Vamos a agregarlo. Y nos lleva a una pantalla similar a las que ya hemos estado utilizando. En esta primera pantalla vemos que como campo obligatorio únicamente nos solicita el nombre. Este nombre pues es a lo interno, pero ¿cómo pudiera yo distinguirlo acá? Como mencionaba la profesora ayer, si tienen varias secciones y utilizan el mismo curso, pudieran colocar una asistencia por cada sección. Colocar algún nombre, una descripción opcional. Y esto lo vamos a dejar, no vamos a modificar nada de esto. Y vamos a irnos directamente a la configuración del módulo. Para eso, pues, tenemos dos opciones. Estos dos botones, los dos guardan, pero posterior a guardar, tienen diferente acción. El primero, guardar cambios y regresar al curso, nos lleva a la página principal del curso donde aparecen los bloques agrupados. O guardar y mostrar nos lleva directamente al módulo. Acá vamos a guardar y mostrar porque necesitamos configurar el módulo. A guardar cambios y mostrar. Continuar. Y nos lleva a la configuración de la asistencia. Tenemos acá el panel de gestión de la asistencia. Primero, lo que tenemos que hacer es añadir sesiones. Las sesiones son las
las clases o las diferentes clases que vamos a tener a lo largo del periodo semestre, bimestre, trimestre, añadir las sesiones. Y aquí podemos hacer la configuración. ¿Perdón? Aquí podemos hacer la configuración. Primero, vamos a seleccionar la fecha de inicio. ¿Cuándo inician mis clases? Podríamos colocar acá para el lunes. Vamos a colocar la fecha lunes, que sería el 22. Y coloco acá el horario. Esta es la fecha inicial. En el siguiente bloque me da la opción de seleccionar varias sesiones. Aquí es donde ya hago la repetición. Para eso debo activar la opción repetir la sesión como se indica a continuación. Y selecciono los días correspondientes a las sesiones de clase. Supongamos que sería lunes, miércoles y viernes, que se repite cada semana, y repetir hasta el último día de mayo. Vamos a añadir. Esa sería la configuración. Incluso Moodle nos da la opción de que si el estudiante puede ingresar su propia asistencia, pero ahora si ustedes le ingresan, pues dejan esto deshabilitado y vamos a darle a añadir. Y listo, nos creó de forma automática todos los días de sesiones de clase de 9 a 10 a partir del lunes 22, repitiendo cada semana lunes, miércoles y viernes hasta 31 de mayo. Ya teniendo las sesiones para poder actualizar una asistencia, vemos para cada fecha 3 acciones. Esos 3 botones que están acá. El primero es el que nos indica iniciar asistencia, que es como un botón de play. Darle clic. Y nos muestra el listado de los estudiantes. Acá tengo 2 opciones. Puedo marcarlos todos de una vez presionando las opciones que aparecen en el encabezado. Si yo selecciono acá, me marca todos los estudiantes, porque puede ser que sean 100, 200 estudiantes, para no marcar uno a uno, y desmarcar solo los que hayan tenido alguna falta. Ahora sí no puedo ir haciéndolo de uno en uno, modificando la asistencia de cada uno de forma manual. Por defecto, Moodle tiene estos 4 estados. La P, si ustedes se posicionan con el cursor sobre la letra, pues nos dice a qué hace referencia ese estado. Aquí dice presente, con retraso, falta justificada y falta injustificada. Vamos a ver que estos son los que traen por defecto, pero yo puedo editarlos o agregar más estados, si en caso yo lo requiera. Me da la opción también de agregar alguna observación por cada estudiante. Y vamos a darle guardar y mostrar página siguiente. Sí, acá le pregunta a la licenciada que si los estudiantes pueden marcar su asistencia. Eso lo vimos acá en la configuración y sí es posible. Tendrían que tener activada la parte de sí. Voy a crear otra acá. Vamos a crear 2. Esta es la asistencia llenada o actualizada por el profesor. Si ustedes desean que los propios estudiantes marquen su asistencia, se tiene que
marcar una opción. Vamos a darle guardar cambios y mostrar. Continuar. Y al añadir acá la sesión, tienen que activar la opción de grabación del estudiante, permitir a los estudiantes registrar su propia asistencia. Acá el tooltip de ayuda dice, si se marca, los estudiantes podrán registrar su propia asistencia a la sesión. Entonces también es válido. Moodle lo permite acá para poder, si ustedes lo activan, pueden ver que exacto, podemos hacer una restricción de horario, permitir a los estudiantes actualizar su asistencia. Tenemos que activar esto. Me da la opción de abrir la sesión temprano para marcar cuántos minutos antes de la sesión tengo y contraseña del estudiante. Si se establece, puedo establecer una contraseña. Si está vacío, no requiere contraseña, pues para evitar precisamente algún tipo de confusión, mejor no utilizar esta contraseña, dejarla vacía. Y es únicamente esta configuración de poder activar y poder configurar los minutos previos que permitiría marcar la asistencia antes de la hora de inicio que se configuró acá. Entonces, volviendo acá, vamos a regresar a la que ya teníamos creada acá. Como pueden ver, la que ya marcamos ahora nos aparece con otro icono. Si ustedes presionan acá, pueden volver a cambiar una asistencia que hayan ingresado. Vamos a ingresar. De la que ya guardamos, pueden hacer algún cambio. Hacemos un cambio y se actualiza. Lo mismo si quisieran eliminar alguna sesión. Supongamos que el lunes 29 no hay clase, que podemos borrar esa asistencia, esa sesión. Podemos borrar. Y la borramos acá de las sesiones. Y lo mismo acá con la configuración. Si queremos ese día, pues cambiar algún día en específico, cambiar el horario, también lo pudiéramos realizar por una sesión en específico. Esta es la configuración de las sesiones y actualización de las sesiones para marcar asistencia para cada una de las sesiones. Tenemos también acá otras opciones del módulo, como los informes. Acá pueden ver ustedes que el informe me va dando un detalle de asistencias por cada uno de los estudiantes. Por cada fecha, cuántos en el estado presente, estado de retraso, falta injustificada. La opción de informe. También podemos exportar. Aquí en la opción de exportar, podemos descargar el listado de las asistencias. Lo podemos hacer para todos los participantes o exportar específicamente ciertos estudiantes. Si yo selecciono la opción exportar usuarios seleccionados, me habilita este campo y poder seleccionar la asistencia de qué estudiantes quiero descargar. Ahora si no, pues dejo por defecto el no y me va a seleccionar todos. Lo mismo, tengo aquí algunos parámetros de configuración sobre qué campos quiero exportar. El ID, el correo. Si quiero todas las sesiones, sería todas las que haya previamente creado, o si no, me habilita estos filtros de fecha para poder seleccionar un rango para un mes en específico o para un rango de fechas en específico. Y si quiero incluir también las sesiones no registradas, los comentarios y la descripción de la sesión como opcionales. Por defecto están como no. Y por último, el formato. Acá tenemos el formato Excel, el OpenOffice
y formato de texto. Con descargar el Excel, ya nos descarga el archivo, presionar OK, con todas las asistencias según la configuración que definí acá dentro de un archivo de Excel. Y por último, tenemos acá en la opción más, ustedes pueden ver más opciones, pero la que vamos a ver acá específicamente es el conjunto de estados. Esto es lo que les mencionaba. Por defecto tenemos estos estados creados. Puedo yo agregar más estados o eliminar estos dos, ¿verdad? Que eso sí me permite eliminarlos. O cambiar el acrónimo o la descripción. Eso es lo que me permite realizar este módulo. ¿Alguna duda sobre el módulo de asistencia? Bueno, continuamos entonces con el siguiente punto, que serían los cuestionarios. Sí, disculpa, Eder. Sí me surge una inquietud. Pues la conclusión que yo llego es que esto de este módulo de asistencia es muy útil a la hora de la virtualidad, pero ahora que regresamos a lo presencial, ¿aún tiene sentido este módulo de asistencia ponerlo en práctica o no tendrá sentido? Gracias. Tiene sentido definitivamente si usted dentro del salón de clases pasa asistencia, porque puede estar usted con su computadora o su teléfono y marcar la asistencia en lugar de hacerlo en una hoja. ¿Por qué? Porque la hoja se pierde o la hoja usted la tiene que guardar, se le podría, no sé, perder o se le podría arruinar la hoja y pierde la asistencia. Ahora, lo ideal sería que todo lo lleve centralizado en plataforma. Aunque usted esté en el salón de clase, usted puede registrar la asistencia. ¿Qué ventajas tiene? Que en tiempo real la asistencia se actualiza en un lugar centralizado, es decir, que la puede consultar usted y la pueden consultar sus estudiantes. Los estudiantes pueden consultar su asistencia de ese día y si tienen alguna duda, pues acudir a usted, ¿verdad? Esa es la ventaja y que no tiene que después usted estar pasando a un Excel posteriormente o si lo lleva en papel después en su casa, doble trabajo, ¿verdad? La pasó en la clase y en la casa tiene que volver a pasarla a un archivo digital para validarla. Entonces, si lo hace directamente en plataforma, es el mismo trabajo que usted hacía en clase, solo que lo está haciendo directamente en plataforma. Si usted quisiera descargar un reporte, ya solo se ingresa a la plataforma, descarga su Excel y lo puede compartir. Entonces, sería lo ideal si usted acostumbra llevar una asistencia en el salón de clase, hacerlo a través de la plataforma. Sí, lo que pasa es que antes como solo pasábamos la lista de asistencia, ¿verdad? Y circulaba y no nos preocupábamos pues en algún momento podía uno validar pues que sean los presentes, ¿verdad? Pero se circulaba la lista de asistencia y no había una toma de asistencia individual, ¿verdad? O sea, no pedía yo fulanito, levanta la mano, sultanito, ¿verdad? Sino que era circular la lista de asistencia, se firmaba y al final se entregaba. Entonces tenía uno pues, corría el riesgo uno de que en algún momento hubiera alguien que firmara por otro, pero no se daba pues, pero ese era el procedimiento, pasar en la lista de asistencia y sí quedaba ese registro en papel, ¿verdad? Y sí yo usaba un método de hojas individuales para cada alumno, ¿verdad? Entonces ahí la chequeaba para después, pero entonces... Pero en ese sentido, en nuestro caso, en mi caso, pues no acostumbraba a tomar lista de asistencia así personal, sino que era circular la lista de asistencia. En este caso sí me obligaría a pedir fulanito presente, sutanito presente, ¿verdad? Lo otro que habría que validar sería, acuérdese que estamos volviendo nuevamente a las clases y entiendo que habían como ciertos procedimientos, pero valdría la pena hacer una prueba, incluso no sé, corroborar con que todos los estudiantes, si tienen acceso a internet, que ellos mismos marquen su asistencia dentro del periodo, solo que no sé si todos van a tener su teléfono, ¿verdad? Con internet que puedan marcar su asistencia. Serían
quizá algo muy específico que se tendría que validar con sus estudiantes, el método, ¿verdad? Porque entiendo que para usted también son minutos de clase, pasar la asistencia, ¿verdad? De estar pasando uno a uno, habría que validar un método que le sea factible tanto a usted como a sus estudiantes de cómo poder automatizar ese proceso. La idea es que también veamos opciones de, como bien dice usted, automatizarla, porque después esto le queda, es un trabajo para usted. ¿Cómo podemos hacer que estas herramientas automaticen esos procesos que nos quitan tiempo? Como tomar esta asistencia y después a usted le toca trasladarla o validarla otra vez en su casa uno a uno. ¿Cómo podemos automatizar esos procesos? Sería de validarlo, ¿verdad? Directamente con los estudiantes, pues si todos cuentan con internet, enhorabuena, sería lo ideal que ellos registren su asistencia y a usted solo la corrobora en el sistema. Gracias, Edgar. Vamos a añadir acá nuestra actividad, vamos a ir a actividades y vamos a agregar un cuestionario. Este es el que creo que la mayoría ha utilizado. Algunas ideas o nos dan algunas sugerencias de uso, exámenes del curso, mini tests para tareas de lectura al final de un tema, exámenes de práctica con preguntas de exámenes anteriores y para ofrecer información inmediata sobre el rendimiento para autoevaluación. Vamos a añadirla. Y nos lleva acá al cuestionario. Nos solicita primero un nombre. Colocar acá. Prueba corta. Y algunos parámetros de configuración. Vamos a ir de uno en uno, que esta opción o esta actividad sí tiene varios parámetros de configuración, así que nos vamos a detener bastante en esta pantalla para ir revisándolos uno a uno, ya que son también opciones que nos pueden facilitar, nos pueden ayudar cuando tengamos algún requerimiento de algún cuestionario. El primero es la temporalización. Acá vamos a ver que tenemos dos opciones de fecha. La primera es abrir cuestionario. Para poder utilizar esta opción tenemos que habilitarla. Vamos a habilitarla acá. Y nos permite ingresar la fecha en la cual se va a abrir el cuestionario. Yo le voy a colocar que se abra el 20 a las 7 de la mañana. Y me da la otra opción de cerrar el cuestionario. También lo tengo que habilitar. Que se cierre el mismo 20 a las 23:59. ¿Esto qué quiere decir? Que el cuestionario va a estar abierto a partir de las 7 de la mañana del 20 de enero y se va a cerrar a las 23:59 del 20 de enero. Va a pasar abierto durante ese rango de horas del 20 de enero. Tengo otro parámetro que es el límite de tiempo. Lo habilito y puedo configurar cuál es el tiempo máximo que yo deseo que un estudiante esté dentro de la prueba. Vamos a ponerle 1 hora. 1 hora. ¿Cómo interpreto estos parámetros? ¿Qué sucede si un estudiante ingresa o quiere ingresar al cuestionario a las 6:50 de la mañana? Primero no va a poder porque el cuestionario se abre a las 7. Este estaría restringido por esta limitante. Se abre a las 7 y él está intentando ingresar 10 minutos antes. No puede. ¿Qué sucede?
si trata de ingresar a las 0 horas del 21 de enero. Tampoco puede porque se cerró a las 23:59. ¿Qué sucede si el estudiante ingresa exactamente a las 7? Puede acceder porque el cuestionario se abre a las 7, pero tiene un límite de tiempo de 1 hora. Es decir, que si ingresa a las 7, a las 8 se le termina el tiempo y tiene que abandonar el cuestionario, ya no puede continuar, aunque el cuestionario se cierra a las 23 horas. Tiene un límite de tiempo en el cual puede acceder. Si él ingresa a las 3 de la tarde, es un horario que está dentro del rango, ¿sí? A las 3 de la tarde, pero tiene solo 1 hora. Es decir, él ingresa a las 3 y a las 4 se cierra. Entonces ya no puede volverlo a acceder. Pero, ¿qué sucede si un estudiante ingresa a las 11:30 de la noche, 23:30? ¿Puede acceder? Sí. ¿Por qué? Porque aún no se ha cerrado. Aunque tenga 1 hora de límite de tiempo, al estudiante se le va a cerrar el cuestionario a las 23:59. Solo va a tener 29 minutos. ¿Por qué? Porque no cumpliría con esta restricción del cierre de cuestionario. Así que solo va a tener 29 minutos porque este cierre le limita sobre este límite de tiempo. Entonces, esos son esos parámetros que tenemos acá. Y nos da también una configuración de cuando el tiempo ha terminado, qué deseo realizar. Que el envío se realice automáticamente. Se le terminó el tiempo, a como haya quedado se manda el formulario. No puede hacer nada más. Tengo otra opción que dice que hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no responder más preguntas. Entonces, como para que se quede abierto el cuestionario, pero ya no puede seguir respondiendo, solo se queda abierto ahí. Y esta es como más drástica porque dice el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabiliza. Es decir, que si no terminó, no cuenta. Quizá aquí lo recomendable sería esto, ¿verdad? Que sea automáticamente, se terminó el tiempo, hasta donde haya quedado se envía y ya no puede continuar, se terminó su intento. Con la calificación, hay otros parámetros acá, la categoría de calificación, era lo que les mencionaba, que lo que vamos a ver mañana, podemos crear categorías o agrupaciones. Acá podría agrupar este cuestionario dentro de mi categoría exámenes. Solo lo marco acá. Estas yo las puedo crear. Les voy a mostrar mañana cómo hacerlo para poder organizar todas sus actividades. Otro parámetro acá es el de los intentos permitidos. Este hay que revisarlo bien porque por defecto los intentos permitidos están como sin límite. Puedo yo probar una y otra vez infinitamente dentro de los parámetros que tenemos acá. El cuestionario. Entonces, eso es un parámetro que está escondido acá, que por defecto está sin límite, pero hay que tomarlo en cuenta. Ya que si yo solo deseo que el estudiante tenga un intento, lo debo marcar en este campo. Un intento. ¿En qué escenario sería quizá útil este sin límite? Quizá sea un cuestionario que yo configure para práctica, previo a un examen. Les coloco un cuestionario con varias preguntas y que puedan ir probándolas hasta que obtengan la nota total, ¿verdad? Entonces pueden ir probando, obtuve 8, lo quiero volver a hacer, pero estoy practicando, repitiendo, y al mismo tiempo estoy entretenido, como subiendo mi nota ahí, ¿verdad? Pero estoy practicando, estudiando también para mi examen. Pudiera ser una opción útil acá el sin límite. Ahora, si es una prueba corta o quiero limitar el número de intentos, lo puedo hacer acá. En caso yo configure 2 o más intentos, hay un método de calificación. Por defecto es el que me aparece la nota más alta. Es decir, si yo hago 2, 3 intentos, de esos
del total de intentos va a obtener o va a marcar la nota más alta. El esquema. El esquema es el modo en el que va a mostrar cada pregunta del cuestionario. Por defecto aparece cada pregunta. Al estudiante le va a mostrar una pregunta. Cuando responde una pregunta, la siguiente le muestra otra pregunta. Solo puede ver una pregunta a la vez. Pero yo puedo hacer también de que muestre cada 3 preguntas. O si mi cuestionario es de 10 preguntas, que muestre las 10 preguntas completas. Puedo dejar acá que muestre cada pregunta, una pregunta a la vez. Que no pueda ver todo el cuestionario, sino hasta que vaya avanzando de una en una. O puedo mostrarle todas, en caso yo deseo que pueda ir respondiendo en el orden que desee y que vaya respondiendo pues las que él sepa, ¿verdad? El comportamiento de las preguntas. Acá tengo la opción de ordenar las respuestas al azar. Acá si habilita esta opción, las respuestas se ordenan al azar. Si yo las ingresé en cierto orden, al momento de mostrar el cuestionario, las va a mostrar al azar en diferente orden para los estudiantes. Vamos a ver qué otras opciones que tenemos acá. Este también es importante. Porque en esta opción vamos a poder marcar o desmarcar si queremos o si deseamos que el estudiante vea las respuestas correctas o no inmediatamente después de cada intento, más tarde mientras el cuestionario está abierto o después de cerrar el cuestionario. ¿Para qué es útil esto? Esto pues todo va relacionado y les pongo un caso de uso o una posible situación. En el caso de que usted vaya a dejar habilitado el cuestionario durante un día completo, ¿por qué? Porque pueden haber estudiantes que no pueden acceder en la mañana y que deseen acceder por la tarde. Entonces, usted les abre una ventana de cierta cantidad de horas para que ingresen al examen. No todos van a ingresar a las 7, puede que otros a las 9, 10, otros en la tarde y otros a última hora, a las 11 de la noche. Van a tener un límite de 1 hora. A la hora que ingresen, solo el máximo que tienen para responder el examen es de 1 hora. Pero debemos tomar en cuenta esto, porque yo no deseo que al estudiante se le muestren las respuestas correctas después de cada intento. ¿Por qué? Porque si no se las va a ir a compartir al compañero. Y yo me sacrifico, hago mi examen y le paso las respuestas a los demás porque yo ya lo hice primero. Entonces, esto es de tomar en cuenta. Después de cada intento, yo puedo quitar que muestre la información del cuestionario y que únicamente, mientras esté abierto, tampoco quiero que las muestre, sino hasta que se cierre el cuestionario. Es decir, después de las 23:59. Después de esta hora, si el estudiante quiere consultar cómo le fue, ya puede él ver cómo le fue. Y puedo incluso deshabilitar acá, si no quiero mostrar la respuesta correcta, la retroalimentación, que tenemos opciones, acá puedo configurar por cada uno de estos ítems. Es de tomarlo en cuenta. Ahora si es una prueba corta y si quiero mostrarle después de cada intento cuál fue su error, al llenarlo, pues habilito estas opciones. Acá en apariencia, lo vamos a dejar por defecto. Solo son cuestiones de apariencia. Los decimales están por defecto 2. Y eso es lo único que vamos a configurar acá. Eso no lo vamos a configurar. Aquí si quieren agregar una retroalimentación general, lo pueden hacer. Si le quisieran dar más o menos por qué rango de calificación están. Si están, podemos colocar aquí el 60, 61. Los que estén en el rango de 61 arriba, ponerles alguna retroalimentación general a todos estos acá. Y estos de acá abajo, pues debes estudiar más.
Vamos a colocar acá esta retroalimentación o dejarla en blanco si no deseamos mostrar ninguna retroalimentación, y estas no los vamos a modificar. Pues aquí tenemos una configuración general, si se dan cuenta, no es complicada, pero sí hay varios parámetros muy importantes que hay que tomarlos en cuenta, como el de temporalización, cuando se abre, cuando se cierra el límite de tiempo, los intentos, mostrar estas respuestas. Son configuraciones que hay que tomar en cuenta para que no se nos escapen y a la hora de alguna prueba. Vi que había una mano levantada. Sí, ingeniero, disculpe, es que yo lo de los decimales le iba a decir que si la prueba numérica, la prueba era numérica, por ejemplo, si el curso es numérico, pero vi que eran los decimales de la calificación final, ¿verdad? No son decimales dentro de la prueba. Disculpe, eso estaba viendo. Ahorita que pasó usted así rápidamente, vi que eran los decimales de la calificación total. Así es, esto es para la nota del cuestionario. Bueno, vamos a guardar nuestros cambios y mostrar. Profesora Fabiola. Profesora Fabiola, ¿tiene levantada la mano? Continuando. Hasta el momento, lo único que tenemos configurado acá es los parámetros, valga la redundancia, de configuración del cuestionario. No hemos agregado ninguna pregunta, nada, solo el puro cuestionario. Acá pues tenemos la siguiente opción, o lo que continuaría es la configuración de las preguntas del cuestionario. Para eso pues vamos a añadir o agregar preguntas acá. Agregar una pregunta. Y nos muestra esta pantalla de acá. La otra opción que tenemos también es activar esta caja que nos permite reordenar las preguntas al azar. Ya habíamos visto que teníamos una organización al azar de las respuestas, pero también lo podemos hacer con las preguntas. Podemos reorganizar las preguntas. Y abajo de esta opción tenemos el botón de agregar. Presionamos acá y tenemos 3 opciones. Ahora acá una pregunta para ustedes. ¿Quién ya ha utilizado banco de preguntas? Preguntas aleatorias. Sí, por supuesto. Voy a ir rápidamente acá. Configuración. Me da la opción de seleccionar horas, incluso días, semanas, minutos y segundos. Me da opciones. Entonces sí puedo asignar 15 minutos en mi prueba. Bueno, continuando acá. Me quedé en que si hay alguno que haya utilizado banco de preguntas o preguntas aleatorias. Profesora Lilian. Sí, yo lo he utilizado o lo utilicé en algún tiempo, hace tal vez un par de años, cuando utilizaba el campus virtual para la clase, sí lo he utilizado. Ya. Gracias, gracias, gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a continuar y verán que es una herramienta bastante útil y la licenciada ahí lo podrá corroborar.
si se organiza de la manera adecuada, pues nos puede facilitar mucho el tema de la creación de los cuestionarios, poder reutilizar preguntas, poder tener el tema de la aleatoriedad de las preguntas también para las diferentes pruebas, que no sea el mismo examen para todos los estudiantes. Eso se puede organizar acá. Pues lo más sencillo era crear una nueva pregunta. Si yo puedo crear acá la pregunta, ser de opción múltiple. Y aquí voy a hacer modo de ejemplo. Acá va la pregunta. Y las diferentes respuestas. Acá. Pero ¿qué sucede cuando hago esto? Voy a crear solo estas dos acá. Asignación. Tengo mi pregunta acá. Pero si yo quiero utilizar esta misma pregunta en otro cuestionario, tengo que volverla a ingresar manualmente, porque esta pregunta que creamos acá pertenece a este cuestionario específico que se llama prueba corta. Yo no puedo reutilizar. Además que esta pregunta siempre me va a salir, siempre le va a salir a un estudiante en este cuestionario, sí o sí, porque está agregada directamente al cuestionario. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la configuración del banco de preguntas y las preguntas aleatorias. Para eso voy a volver acá a mi curso y tenemos mi prueba corta. Voy a duplicar este cuestionario. Y vamos a cambiar nombre como prueba final. Una pregunta. Si yo tenía este cuestionario como prueba corta y habían estudiantes, ya hay estudiantes que la respondieron y que finalizaron la prueba. Si yo duplico esta prueba corta acá como prueba final, ¿me copian estos estudiantes las notas? No. No, muy bien. Gracias, Lisa. Muy bien. No, no se copia. Lo que se copia es la configuración. Toda la configuración que yo ya hice, la obtengo. ¿Se recuerdan acá las fechas? El límite, las configuraciones de calificación de intentos. Es decir, que yo puedo tener un cuestionario configurado y puedo reutilizarlo y ya pues solo vengo acá a cambiar fechas y algunos otros parámetros, pero puedo tener uno ya configurado de acuerdo a lo que yo requiera. Licenciada Ana. Gracias. Solo, perdón, ¿podría repetir lo de las preguntas? Es que no me quedó claro cómo hizo para generarlas y... Ahora vamos a hacer el ejercicio con el banco de preguntas. Ok, gracias. Creé una solo para mostrarles de que la pregunta agregada directamente al cuestionario solo la voy a poder utilizar dentro de ese cuestionario. Pero si yo quiero reutilizarla, yo ya no la voy a poder reutilizar porque pertenece al cuestionario anterior. Lo que vamos a ver ahora es cómo crear estos bancos de preguntas. Y ahora sí me voy a detener a explicar esta parte. Y tenemos acá su cuestionario. Nos vamos a ir a preguntas. Tenemos acá. Aquí ya tenía una creada. Vamos a dejar esta acá. Y nos vamos a ir a banco de preguntas, donde encuentro esa opción. Dentro del formulario, dentro del cuestionario, acá estoy dentro del cuestionario, la administración del menú lateral, que me aparece acá, es la administración del cuestionario. Dentro de la administración del cuestionario, si ustedes bajan, van a encontrar una opción que dice banco de preguntas. Sí, licenciado. Perdón, solo para que me quede claro. O sea, primero, entonces, generamos el cuestionario una vez cuando
que ya esté, como quien dice, añadido el recurso, entonces ahí ya comenzamos y nos metemos al cuestionario, como quien dice, lo editamos y entonces comenzamos a generar preguntas. ¿Así es? Así es. Ese es el paso. Cuando usted está Ok. configurando el cuestionario, usted presiona guardar cuestionario, de forma automática la redirige a la gestión de las preguntas. La primero vamos a ver solo configuración del cuestionario. Cuando usted guarda esta configuración, nos lleva a esta pantalla para agregar preguntas. Es correcto, así, ese sería el orden. Gracias. Solo una pregunta, ingeniero. ¿No sería mejor elaborar en el banco de preguntas los, por decirles, cuestionarios o las preguntas para después colocarlas en el cuestionario? Es una duda. Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. El proceso de creación del cuestionario y el proceso de llenado del banco de preguntas no tiene un orden, se pueden trabajar de manera independiente. Si usted primero quiere organizar su banco de preguntas, lo puede hacer sin ningún problema. Usted organiza su banco y después crea su cuestionario. O también pudiera crear su cuestionario, configurarlo y después organizar sus preguntas. No tiene alguna restricción del orden de cómo lo quiera realizar, pero sí ambas son válidas, como usted lo desee realizar. Bueno, sí, yo le iba a comentar también que yo recuerdo en capacitaciones anteriores que recomendaban que lo primero era hacer un banco de preguntas, ¿verdad? Tener 10, 20, 30 preguntas y ya luego al cuestionario solo jalarlas, ¿verdad? Pero pues ahora me entero que no importa el orden. Eso era prácticamente lo mismo que la licenciada Villatoro. Sí, gracias. Es cuestión de cómo lo quiere organizar usted, pero dentro de Moodle no está restringido o no depende uno de otro, ¿verdad? Depende en el sentido de que para crear un cuestionario con banco de preguntas tiene que tener su banco de preguntas, pero usted puede configurar, como usted bien lo vio acá, configuramos todo el cuestionario, configuramos fechas, intentos y todo. Puede configurarlo y darle guardar y le permite guardar. ¿Por qué? Porque hasta después el siguiente paso es agregar preguntas. Es decir, que si usted también tiene su banco de preguntas y ya agregó algunas preguntas al cuestionario, posteriormente puede agregar otra vez más preguntas. Si usted quiere seguir agregando o alimentando su banco, lo puede hacer. O posteriormente también usted puede configurar el cuestionario. O sea, no hay algún orden que esté marcado en la plataforma. Primero tiene que hacer esto, depende cómo lo quiere organizar. Pero si a usted se le hace más fácil organizar su banco de preguntas, no hay ningún problema organizarlo. O si usted quiere configurar sus cuestionarios y después agregarle las preguntas, también no hay ningún problema. En la plataforma lo va a permitir. No está restringido en ese sentido. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, continuamos acá. Y vamos a ir al banco de preguntas. ¿Qué es un banco de preguntas? A mí me gusta hacer esa analogía para los que no sepan qué es y que tengan una idea de qué es. Yo lo imagino como una caja. Imagínense una caja grande. Ese es el banco de preguntas. Y dentro de su caja grande, ustedes pueden tener otras cajas más pequeñas y llenar esa caja grande. Entonces tiene varias cajas más pequeñas, varias cajitas dentro de esa caja. Entonces, usted para crear un cuestionario puede ir tomando preguntas de todas esas cajas y armar su cuestionario. De la caja número 1 voy a tomar 2 preguntas, de la caja 2 otras 3 preguntas, de la 4 5 preguntas y armo mi cuestionario de 10 preguntas con preguntas de todas esas cajas. Entonces, ese es un banco de preguntas. Y si yo creo otro cuestionario, puedo volver a tomar las mismas preguntas
y agregar otras de otras cajas a mi otro cuestionario. Entonces, eso es lo que me facilita ese banco de preguntas, tener ese lugar centralizado de preguntas y poderlas reutilizar en diferentes cuestionarios. Yo lo veo así, como cajas, poder organizar esas cajas de acuerdo a temas, de acuerdo a unidades, de acuerdo a lo que yo desee, tener organizadas las preguntas en esas cajas y poder ir utilizándolas cuando yo las necesite. Digamos que yo necesito una prueba corta de cierto tema, del tema del programa que estábamos viendo ayer, que era Revit, si no mal recuerdo. Voy a mi caja de Revit y obtengo 5 preguntas. Y ya tengo mi prueba corta de Revit, porque ya las tenía ahí preparadas. Ya no las tengo que meter uno a uno, sino yo las tomo de ahí. Si yo quiero ya un examen parcial, pero ahí vienen varios temas, vienen 5 temas. Yo ya tengo mis preguntas en mis diferentes cajas y ya solo las tomo y armo mi examen parcial. Esa es la practicidad o la utilidad de el banco de preguntas, tener ese como backup o ese lugar donde yo tengo mis preguntas para poderlas reutilizar. Así que eso es lo que vamos a hacer acá. El primer paso es buscar mis categorías. Mis categorías, en la analogía que yo les puse, son los nombres de las cajas. La caja del tema 1, la caja de la unidad 1, la caja de lo que yo desee. Es una categoría. Y para cambiarla, tengo 2 opciones. Del lado derecho ustedes van a ver que acá tengo mis categorías, o también puedo hacerlo en este menú desplegable, que acá no se puede ver en la pantalla, estoy viendo, pero acá me despliega otras opciones, las mismas que aparecen acá abajo. Categorías. Así que vamos a irnos a la opción de categorías. Ustedes pueden ver acá que yo tengo mis categorías, ya tengo algunas creadas. Esto, de la misma manera que como lo hemos trabajando, puedo modificarlo como a mí me funcione mejor. Puedo crear las categorías y subcategorías como yo las requiera. Acá tengo ya algunas creadas, ustedes pueden ver. Puedo organizarlas por el nombre del curso o por algún tema. Puedo organizarlas por preguntas de primer parcial o preguntas de algún tema en específico o por, no sé, por primer parcial, segundo parcial, como ustedes deseen. Vamos a añadir una nueva categoría acá, añadir categoría. Y vamos a colocarle un nombre. Recuerdo, era Revit. Vamos a crear una categoría Revit. Y me da la opción de seleccionar la categoría padre, es decir, puedo crear subcategorías también. Entonces yo puedo seleccionar acá la categoría a la que pertenece. La voy a colocar como parte de la categoría principal. Puedo agregarle una descripción opcional. Si no, pues solo le doy añadir categoría. Y me creo mi nueva categoría. Acá está Revit, con 0 preguntas. Puedo ir directamente acá, si le doy clic. Me lleva a la sección de preguntas dentro de la categoría Revit. Y a través de este seleccionador puedo cambiar la categoría en la que me encuentro. Si quisiera agregar más preguntas a otra categoría, lo puedo hacer desde acá. Acá yo sí deseo agregar preguntas a la categoría Revit, así que esta la dejaré por defecto. Y empiezo a agregar preguntas. Tal cual lo hacían ustedes dentro del cuestionario, lo vamos a hacer acá. De la misma manera, vamos a
crear una nueva pregunta. Solo me dan unos minutos en lo que conecto la computadora. Para mientras ustedes pueden avanzar ingresando a esta pantalla. Creo que no hay otro. Ayer lo conectó él ahí. ¿Sí? Ahí estamos. Gracias. Eso no es suyo, ¿verdad? No. Entonces eso creo que es de la cámara. Lo vamos a conectar mañana aquí para que le quede libre. Bueno, continuamos y estamos en esta pantalla de preguntas. Esta pantalla son los diferentes tipos de preguntas que podemos utilizar en los cuestionarios de Moodle. Tenemos opciones de opción múltiple, falso verdadero, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo, arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre texto. Es una gran variedad, no las vamos a poder cubrir todas hoy, pero la tarea es para ustedes, que las exploren, que las prueben para que ustedes vean cómo funcionan y si les pueden servir para los cuestionarios que ustedes realizan, hacerlos más dinámicos. Ustedes pueden ir explorando otras opciones también de preguntas de las que comúnmente se utilizan, que son estas primeras que tenemos acá. Así que vamos a probar, seleccionan el tipo de pregunta. Opción múltiple. Acá les da una pequeña descripción de lo que corresponde para esta selección. Y esta es de las más comunes, creo que ya todos sabemos a qué corresponde, y así que vamos a proceder a añadirlo. Entonces, una breve indicación acá nos recuerda que estamos en la categoría Revit y ya nos pide un nombre de la pregunta, para lo cual vamos a crear acá un cuestionario. Vamos a pedir acá un cuestionario Revit. Ingresamos acá una de las preguntas. El estado de la pregunta nos indica si esta pregunta se va a poder tomar ya del banco de preguntas o si todavía está en borrador. Si yo quiero que ya los cuestionarios hagan uso de esta pregunta, la dejo como lista. La puntuación por defecto, vamos a dejarle 1. Si quiero colocar una retroalimentación, la agrego, no me la pide acá, la deja como opcional. Y me da también la opción de si se permiten seleccionar varias respuestas o si solo es de una única respuesta. También lo tengo acá. Acá también tengo la opción de barajar las respuestas, que es lo mismo que habíamos visto en la configuración del cuestionario, de poder variar de forma aleatoria las respuestas dentro del cuestionario. ¿Cómo deseo la numeración? Si lo deseo con ABC, con 1, 2, 3 o sin numeración. Sin numeración. Puedo variar esta parte. Y si deseo mostrar las instrucciones. Acá las instrucciones para la sección para la pregunta de tipo de opción múltiple sería algo como esto. Seleccione uno o selecciona uno más antes de las opciones de la respuesta. Alternativamente, usted puede incluir instrucciones en el texto de la pregunta.
O sea, si deseo algunas instrucciones de cómo responder esa pregunta, lo puedo hacer. Y ya viene la sección de las respuestas. Acá ustedes pueden ver estos cuadros que parece confuso a cuál pertenece cada uno, pero nos tenemos que basar en este cuadro gris. Todo este cuadro gris pertenece a una respuesta, una opción de respuesta. Este otro cuadro gris completo pertenece a otra, este a otro, y así sucesivamente. Tomar en cuenta que para cada opción de respuesta tenemos la opción de respuesta y la opción de retroalimentación. Tenemos estas dos acá. Y vamos a ir ingresando las opciones de respuesta para cada pregunta. Acá nuevamente, yo puedo pegar el texto directamente acá, pero ¿qué sucede a veces? Que le coloca o lo copia con estilos, con algún estilo de negrita o con algún espacio, con algún enter. Yo lo que recomiendo es ingresar el texto en la opción acá donde dice HTML, marcar esto, puedo borrar esto que está acá y pegarlo aquí. ¿Por qué? Porque aquí lo pega como texto plano, sin ningún estilo, sin ningún espacio, sino tal cual el texto. Entonces eso evita que en las opciones, a veces sucede que en las opciones de respuesta hay alguna de las respuestas que tiene un enter, tiene un espacio en blanco abajo, pero es porque obtuvo el formato del documento donde yo tenía mis respuestas y copió ese formato. Entonces, para evitar que suceda eso, copiarlo en esta opción, sin formato. Posteriormente ya lo puedo regresar al formato normal. Eso es como sugerencia en caso tengan algún problema como el que les digo, que las esté copiando con algún formato, con alguna negrita o con algún espacio, un enter que lo agregue. Eso es lo que hay que tener cuidado, miren. Yo acá pegué la otra, pero este campo es para retroalimentación de esta pregunta. Así que la siguiente pregunta no va aquí, va aquí. Solo tomar en cuenta eso. Que a veces es algo confuso. Las cajas de texto que van una tras de otra. Vamos a colocar la siguiente. Sí, licenciado Fabio. Sí, Edgar, con esto que estabas mencionando del ingreso de las preguntas, de las respuestas a las preguntas, siempre me ha dado la inquietud que los alumnos pueden responder con mayúsculas y con faltas de ortografía. Y entonces, ¿cómo el programa va a asimilar esas respuestas? Las va a asimilar como, porque entonces si tiene una falta de ortografía o lo hace con mayúsculas, entiendo que el programa las cataloga como equivocadas. Sí, eso es en el tipo de pregunta que es de respuesta corta o abierta. Si gusta, la siguiente la voy a configurar así para que veamos un ejemplo de qué se pudiera hacer, pero siempre existe la posibilidad de que el alumno le ingrese de 1000 formas, ¿verdad? Entonces, pero podemos configurar algunos parámetros para disminuir ese tema del error. Vamos a ver en la siguiente pregunta. Porque estas de selección múltiple, pues no hay... Sí, gracias, disculpa, sí, tenés razón, gracias. Sí, en esta no hay cuestión de typear, porque es solo para seleccionar, pero vamos a verla en la siguiente. Así que porque aquí ya ingresé las 4. Esta es para de opción múltiple. Y a la respuesta correcta le asigno el porcentaje. Acá, pues, como solo es una respuesta, la correcta voy a asignarle el 100% a esta, y a estas 0. A las otras se queda ninguno. Estar acá y vamos a darle guardar cambios. Y aquí tenemos ya nuestra primera pregunta agregada al banco de preguntas en la categoría Revit. ¿Ya? Esta sería nuestra cajita llamada Revit con una pregunta. Si yo quiero utilizar esa caja,
para un cuestionario y jalar preguntas de esa caja, por el momento solo tengo una, pero imaginen que ustedes tengan en esa caja 100 preguntas para armar un cuestionario de unas 5 o 10 preguntas para, no sé, 10 estudiantes. Entonces, ahí es donde empieza a tomar sentido el uso del banco, porque no va a obtener estas mismas 10, sino que de esas 100 va a obtener 5 de esa caja y le va a mostrar diferentes preguntas a los estudiantes. Ese es el sentido de utilizar estos bancos. Poder tener primero, reutilizar las preguntas, pero también tener varias preguntas para armar los cuestionarios y que estos tengan diferentes preguntas para las diferentes versiones que se les muestran a los estudiantes. Esa es la ventaja de usar estos bancos de preguntas. Acá tenemos la primera, vamos a crear otra. Sería otra de respuesta corta, es la que preguntaba el profesor Fabio. Permite una respuesta de una o unas pocas palabras que se califica comparándola con distintas respuestas. Vamos a darle clic acá y vamos a redactar otra pregunta. Acá está la pregunta. Solo que ahora soy experto en ChatGPT. Vamos a copiar acá función de familias en Revit. Vamos a colocar estas. Eso es lo que les decía. Miren, yo copié el texto del chat y al pegar acá le puso el formato de negrita sin que yo lo haya seleccionado. Y eso a veces sucede con las respuestas. Entonces puede que ustedes copien la respuesta correcta y venía con formato de negrita. Al estudiante le va a salir marcada cuál es la correcta. Entonces, por lo que yo recomiendo ir acá y aquí pegarlo en esta opción de HTML porque lo pega sin formato. Ya ustedes pueden volver acá y le quita cualquier formato. Acá esto nuevamente se queda como listo, una retroalimentación general, y aquí vienen algunas de las cosas que podemos utilizar o podemos tomar en cuenta para disminuir estos errores que comenta el profesor, de que ingresen mayúsculas, minúsculas. Primero es diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Acá también depende qué tan estrictos queramos ser, ¿verdad? Quizá en temas de derecho creo que sí son temas de acrónimos o que tienen que estar escritos con las mayúsculas y minúsculas que tienen que ser, pero quizás si es un concepto, podemos ponerlo así, igual mayúsculas que minúsculas. Si lo escribe con mayúsculas o minúsculas no importa, puede escribirlo de ambas maneras y las dos son correctas. Ahora si no, sería mayúsculas y minúsculas deben coincidir, tienen que ser exactas. Pero para evitar lo que menciona el profesor, podemos dejarle esta, mayúsculas y minúsculas. Igual mayúsculas y minúsculas. Y lo otro es utilizar este tipo de comodín que nos menciona acá en respuestas cortas. Dice, debe proporcionar al menos una respuesta posible. Las respuestas en blanco no se utilizarán. ¿Se usará el asterisco? Este se usa sin las comillas. Acá solo se va remarcado entre comillas para indicar que este es el carácter que se usa. Se usará asterisco como comodín para cualquier carácter, dice, para cualquier carácter. La primera respuesta que coincida se usará para determinar la puntuación y retroalimentación.
Exacto, como menciona acá, licenciada, para alguna tilde o para algún carácter que ustedes desde ya van a saber que va a ser un error, una H intercalada quizá pueda ser, ¿verdad? O incluso una B con una V, ¿verdad? Porque hasta eso puede ser un error si ustedes quisieran pasar por alto esto, pues se puede colocar ese comodín. Acá, sí, como ya sería por ejemplo, acá, ¿verdad? Acá vamos a ingresar, que la respuesta acá me decía el chat que es paramétrico. Esta E, yo sé que muchos no van a ingresar la tilde, entonces la borro y en lugar de la E puedo colocar el asterisco. O sea que cualquier carácter que vaya en el lugar de asterisco va a tomarla como válida. O sea, puede ser una A o una O y la va a tomar como válida porque aquí no está validando que sea ese en específico. Puede estar mal escrita la palabra, pero va a reemplazar ese carácter, el carácter que ingresó el estudiante por el correcto, por así decirlo, para que cumpla con esta respuesta. Si el estudiante ingresa en lugar de paramétrico con tilde, ingresa solo de esta manera. La toma como correcta. Pero también va a tomar como correcta si ingresa en lugar de esa E una O. Paramótricos también, porque lo que va a hacer es reemplazar este carácter por el correcto. Entonces, de esta manera puedo yo, pues, tomar como de forma de prevención algunas posibles respuestas para que también la calificación, pues, vaya de la manera correcta. Todo depende de qué tan permisivo voy a hacer en cuanto a estos caracteres, ¿verdad? O si puede ser una palabra compuesta o el término es de 2 o 3 palabras, poner los espacios también como asteriscos, porque puede que uno los vaya a ingresar, porque no saben cómo ingresarlas, si tienen que ingresar con espacio o si junto. Cosas como esas se pudieran tomar en cuenta para reducir esos errores. Pero más de eso no, o sea, la plataforma no es inteligente a tal grado de poder analizar y poder decir, sí, esto quiso decir el estudiante, sino que podemos restringirlo de esta manera, mayúsculas y minúsculas y con algún carácter comodín. Profesor Juan Manuel. Muy buenos días, ingeniero. Únicamente, digamos, si una respuesta tiene, si una pregunta tiene, por ejemplo, que deben de dar una respuesta compuesta, digamos, de 3 valores, pero digamos ahí pongo yo, por ejemplo, para el agua, ¿verdad? Que pueden poner agua, H2O o alguna otra cuestión, pero ellos me lo cambian en el orden, ¿se puede hacer una cuestión similar? Ya sea que tengan 3 componentes o 2 componentes que sean parte de la respuesta. Si se pueden cambiar de orden, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo tengo un orden de A a C, ¿verdad? Pero ellos, por ejemplo, lo van a responder de C a A, al revés, ¿verdad? O mezclado, pero están dando las respuestas, los 13 conceptos los están poniendo de la manera correcta. Y eso alguna vez se lo toma como malo la máquina, ¿verdad? Sí, es correcto. Acá tenemos 2 opciones. Puede ser que para esa pregunta en específico quizá el tipo no está el correcto, porque podemos usar otro tipo de opción de pregunta. No dejarla abierta, ¿verdad? Porque si yo quiero validar más conceptos, puede ser algún tema de emparejamiento, puede ser algún tema de opción múltiple con selección de varias opciones, puede ser. Pero en el caso que usted quiera usar respuesta corta con esa pregunta, yo quizá lo que haría es utilizar varias respuestas correctas. Vamos a hacer un ejemplo acá. Que eso es lo que yo haría, ¿verdad? El orden palabra 1, palabra, que ese sería lo ideal, pero ¿qué pasa si el estudiante le ingresa al revés? Primero va palabra 3
Después palabra 1 y 2. Es de agregar las diferentes opciones. Si en caso quisiera validarlo a ese grado, pues sería de hacerlo de esa manera, ¿verdad? Porque no hay alguna forma de automatizar esa validación acá en esta opción, ¿verdad? Muchas Sería gracias. de poner las posibles variantes que tenga y ponerlas como correctas. O sea, cualquier orden que ingresen de esas preguntas las va a tomar como correctas. Muchas gracias. Ya me sacó de la duda, ingeniero. Gracias. Sí, esa sería una opción. O la otra, como le decía, es buscar otro tipo de opción de pregunta, otro tipo de pregunta, para evitar ese error. Si es un error muy común, quizá esa pregunta pues se podría cambiar por otro tipo de pregunta para disminuir o para eliminar ese error si es muy común. Sí, muchas gracias por su respuesta. Yo creo que en este caso sí tiene razón de que hay otras opciones y creo que es más viable la opción esa de cuando escriben una palabra corta, que ya sea que la escriban sin tilde o con falta de ortografía y que la tomen como válida. Es mucho más viable. Muchas gracias, ingeniero. A la orden. Estamos bien ahí. No sé si hay alguna otra duda. Si no, continuamos. Acá está la respuesta y a esta le vamos a colocar 100 y le vamos a dejar acá el comodín del E por la tilde y guardamos cambios. Si ven ustedes acá, se van agregando preguntas a mi banco y puedo agregar las que yo deseo. Vamos a agregar una más. Cuestiones de acá de falso y verdadero. Agregar otra. Siempre esta opción que les decía para quitarle estilos y vamos acá. Me dice el modelo paramétrico en Revit implica la creación de elementos que pueden ajustarse automáticamente en respuesta a cambios en el diseño. Yo desconozco la respuesta, vamos a colocar que es. Acá me dice que la respuesta correcta es. Yo le selecciono la respuesta correcta. Voy a asumir que es verdadera. Y eso es lo único de la respuesta de la configuración de esta pregunta. Quiero agregar retroalimentación, lo puedo hacer, pero no es un campo obligatorio. Guardamos cambios. Y así estamos. Si pueden ver la creación de las preguntas dentro de un cuestionario, dentro de un banco de preguntas, lleva tiempo. Y el banco de preguntas nos permite aprovechar ese tiempo, porque eso lo vamos a hacer una única vez. Si yo tengo una nueva pregunta, se me ocurrió, ¿verdad? Si dando la clase, esta sería una buena pregunta de examen, la ingreso a mi banco de preguntas. O estoy leyendo pues algún contenido relacionado, esta sería una pregunta interesante, la ingreso. Y voy alimentando mi banco. Y posteriormente, todo ese acumulado que voy a ir haciendo de preguntas, lo voy a poder utilizar. Entonces, la idea es ese banco de preguntas. Por cuestiones de tiempo, voy a agregar esas 3. Entonces, resumiendo, mi banco de preguntas, primero lo puedo organizar por categorías. Volviendo a la analogía, esas categorías son como subcajas que tengo en mi caja principal. Imagínense que regresemos a nuestra niñez, que teníamos una caja de juguetes y dentro de la caja de juguetes tenemos otras cajas y dentro de cada caja podemos organizar los juguetes como queramos. Podemos tener juguetes de, no sé, control remoto, juguetes para armar o construir cosas. Lo mismo son nuestras categorías. Yo las puedo organizar de la manera que yo desee para posteriormente utilizarlas y ya están previamente organizadas. Lo mismo acá en mi banco de preguntas, yo puedo editar mis preguntas.
Si yo esta pregunta veo que, no sé, que quizá los estudiantes se confunden mucho porque la están interpretando de otra manera, la puedo editar y tal vez plantearla de otra manera o poder cambiar el tipo de pregunta a otro tipo de pregunta que sea más fácil, como el caso que ponía el profesor. Si veo que se están equivocando mucho, ¿verdad? O poder eliminarla, también poder hacer. Acá. Editar pregunta o poder duplicarla y poder cambiar algunas opciones de respuesta, también puedo. Borrarla. Son las opciones. La gestión de las preguntas ahora es a nivel del banco. Todo lo voy a editar acá en el banco. Bueno, una vez configuradas mis categorías, configuradas mis preguntas dentro del banco, puedo regresar a mi cuestionario y es ahí donde estaba la pregunta, ¿qué tengo que hacer primero? En realidad lo puede hacer como lo hicimos hoy. Primero configuramos, vamos a agregar preguntas y regresamos al cuestionario. O podemos hacerlo como proponían acá los profesores, que primero crea su banco de preguntas, lo alimenta y después se va a crear cuestionario. No hay un orden. Así que en nuestro caso vamos a ir ahora a agregar preguntas. Y para eso vamos a ir acá. Aquí estamos siempre dentro de la administración del cuestionario. Vamos a agregar preguntas. Y aquí estaba la pregunta que ya habíamos creado directamente en el cuestionario. Vamos a agregar más, agregar. Y ahora vamos a poder utilizar estas dos que están acá. La primera opción del banco de preguntas, vamos a probar qué es esto. Esta opción me permite seleccionar una pregunta en específico del banco de preguntas. Eso quiere decir que esta pregunta sí o sí va a salir en el cuestionario. Yo sé que esa pregunta es muy importante o quiero que a todos los estudiantes se las muestre. Voy a esta opción y selecciono esa pregunta. Voy a buscar mi categoría, Revit. Y quiero esta. ¿Cuál es el propósito? Esta sí o sí quiero que salga. Le voy a añadir y me la agrega acá. Sí o sí la va a mostrar en el cuestionario. Quizá ordenada de diferente manera, al inicio, al final, pero sí o sí sale. Y la otra opción es agregar una pregunta aleatoria. Una pregunta aleatoria. Seleccionamos la categoría y la opción de seleccionar cuántas preguntas aleatorias. En mi cuestionario yo ya tengo dos preguntas. Una que agregué directamente al cuestionario, otra que agregué directamente del banco y voy a agregar para que cumpla un total de 5. Entonces me faltan 3. Entonces voy a seleccionar de mi categoría Revit 3 preguntas aleatorias de todo el banco. Aquí, ustedes vieron que yo solo creé 3. Tal vez no tiene mucho sentido, pero digamos que yo en ese banco tenía 50, 100 preguntas. De esas 50, 100, va a seleccionar 3 aleatoriamente. 3. Y vamos a darle agregar. Y ya, tengo mi cuestionario. Con 2 preguntas que creé acá, una directamente, yo puedo mezclarlo como yo desee también. Una pregunta que es fija del banco de preguntas y 3 preguntas aleatorias. Pueden ver que las preguntas aleatorias me las muestra acá con un dado. Eso quiere decir que de forma aleatoria va a agarrar 3 preguntas y las va a colocar en mi cuestionario. Y esa es la manera en la cual utilizo las preguntas de mi banco de preguntas. ¿Qué pasa si yo creo otro cuestionario? Este era para el primer parcial y creo un cuestionario para el examen final. Puedo reutilizar la categoría Revit que yo utilicé, pero tengo otras categorías y puedo ir tomando preguntas de varias categorías, ir agregando acá. Pregunta aleatoria,
Acá tengo una categoría que se llama tecnología educativa. Y de esta categoría voy a tomar 2. Y las agrego. Y así, voy agregando preguntas de diferentes bancos, de diferentes categorías, y las voy agregando a mi cuestionario y voy armando mi cuestionario. Entonces, la ventaja es que puedo reutilizarlas, tengo un mejor orden de las preguntas, puedo irlas organizando como yo desee. Si yo ya hice un examen y quiero seguir agregando preguntas al banco, ¿lo puedo hacer? Sí, puedo seguir alimentando al banco y a los nuevos cuestionarios va a seguir alimentando de esas nuevas preguntas también. Y de esta manera yo puedo hacer uso de las configuraciones que hicimos al inicio del cuestionario. Las configuraciones donde dejamos el cuestionario abierto durante un día completo, donde los estudiantes tienen una ventana de 1 hora o 15 minutos para responderlo, y les va a mostrar de forma aleatoria de mi banco de preguntas de 200, 300 preguntas que yo tengo, 5. Entonces, minimizo también que a todos los estudiantes les salgan las mismas preguntas y que pueda tener esa ventana y flexibilidad también con estas preguntas del cuestionario. ¿Alguna duda, licenciada Lilian? Disculpe, ingeniero. Y si primero hice el cuestionario y usted decía que mi pregunta que puse en el cuestionario se guardó en el banco de preguntas, ¿en dónde se guardó? ¿En qué categoría o en cuál de las cajas? ¿Cómo puedo saberlo? La pregunta que usted crea directamente acá, en la opción de una nueva pregunta, no se guarda en ningún banco, ni en ninguna categoría. Esta no la puede reutilizar. Esta que yo creé aquí ya no la puedo reutilizar, solo la puedo usar en este cuestionario. Esa es la desventaja. Entiendo. Sí, o sea, yo pensaba que esa pregunta se iba a algún lugar, ¿verdad? Guardadita. Pero entonces quiere decir que si hago el cuestionario 1, por ejemplo, y le pongo ciertas preguntas, esas se van a quedar ahí solo pertenecientes a ese cuestionario y no las voy a poder reutilizar. Es correcto. Esa es la desventaja de hacer los cuestionarios de esta manera. Porque si usted quiere reutilizar y meter más preguntas, ya no se puede, ¿verdad? Si usted crea crea otro cuestionario y quiere utilizar esta misma pregunta, tiene que ingresarla manualmente. Ahora, si la tuviera en el banco, puede reutilizarla. Bueno. Gracias, ingeniero. Muy amable. Es correcto. Aquí la lección es una buena práctica utilizar el banco de preguntas. Esa es la buena práctica, ¿verdad? Porque, ¿qué sucede? También yo puedo tener mi banco y incluso hay una forma, tiene que haber una forma de descargar ese banco y tengo otro curso, puedo importar mis preguntas y llevar mi banco de preguntas siempre, ¿verdad? Ya para armar nuevos cuestionarios o pruebas. La buena práctica es utilizar el banco de preguntas. Gracias. ¿Alguna otra duda? Ya, Juan. Nuevamente sale mi profesor Saurio. Volviendo a lo presencial, ¿verdad? Digamos, lamentablemente en los salones de clase no tenemos todo el acceso a internet y no todos los compañeros llegan con dispositivos que sean viables para este tipo de herramientas, ¿verdad? Entonces siempre surge esa inquietud, ¿verdad? De que de alguna manera vamos a estar obligados a regresar a esquemas o a mecanismos que usábamos antes, ¿verdad? Pero esa es mi única inquietud, ¿verdad? De que necesitamos pues un soporte tecnológico para poder hacer uso de estas herramientas. Necesitamos que los compañeros tengan internet y necesitamos que tengan un dispositivo que les facilite poder responder, porque pues todos llevan celular y en el celular pues de alguna manera pueden responder el cuestionario, ¿verdad? Pero después resulta que llegan a la clase, es que no tengo datos, profe, ¿verdad? Entonces, y el acceso a internet en las aulas no es todo lo efectivo que debería ser. Perdón por el comentario. Tres sugerencias o 3 comentarios le puedo dar sobre el comentario que usted emite. Número 1, usted puede seguir
dejando algunas pruebas cortas en línea para casa, dejándoles una ventana incluso de una semana y dándoles una hora o 15 minutos para responder. Ese es un punto, ¿verdad? Alguna prueba corta que quiera realizar, se lo pueden llegar a hacer a su casa en el momento que ellos quieren y no hay excusa porque usted les va a dejar toda la semana. En el horario puede ser en la madrugada si lo quieren hacer o si en la tarde, mañana, en el momento que ellos quieran, pero usted les va a limitar estos parámetros. Solo tienen 15 minutos, yo ya tengo configurado un banco de preguntas, todas las configuraciones que tenemos. Número 1. Número 2, entiendo que pues quizá la facultad tenga como estipulado que los exámenes parciales y finales sean presenciales. ¿Para qué le puede servir esto? Usted tiene configurado su banco, sus preguntas, y lo que va a hacer usted es esto. Vamos a ir acá a la prueba y usted puede hacer una vista previa del cuestionario. Mire. Aquí me tiró error porque no hay suficientes preguntas. Pero usted tira una vista previa del cuestionario y de forma al azar le va a tirar el primer examen con 10 preguntas aleatorias. Después usted hace otro ingreso y le tira otras 10 y usted saca varias formas de exámenes totalmente diferentes. Entonces le puede ayudar también a hacer sus pruebas, sus exámenes, organizando su banco de preguntas acá. Entonces ya tiene un segundo uso de los bancos en el aula si los exámenes son presenciales y en papel. Entonces, número 1, pruebas cortas para llevar a casa en el horario que el estudiante desee. Número 2, poder hacer las formas de los exámenes con diferentes variantes, ayudándose de la plataforma. Ya tiene sus bancos, lo tiene todo organizado aquí y aquí solo genera, aleatoriamente le genera, usted le dice que quiero 10 preguntas o 20 de tal tipo y ya organiza sus diferentes formas. Y le ayuda también para calificarlas porque acá tienen las respuestas. Número 2. Y tenía otra. Número 3. Tenía otra acá. Sí, yo había llegado a esa conclusión, Edgar, ¿verdad? De usarlo como una herramienta previa o para hacer ejercicios, para repasos, para pues estimular el estudio independiente. Sí dije, pues estos cuestionarios van a ser una herramienta, son una manera de usarlos para crear este tipo de ejercicios previos. Puede ser previo a un examen, pues yo les tiro una lista de preguntas y en el examen presencial, digamos, van a repetirse o van a reutilizarse algunas de esas preguntas o los temas que se les puso como ejercicio van a ser sujetas a evaluación, ¿verdad? Entonces sí dije, es una herramienta para estimular la confirmación de los conocimientos. Sí, pero sí definitivamente, como usted dice, el ideal sería que tuvieran el acceso a internet y todo, ¿verdad? Pero lastimosamente quizá eso no va a ser posible. Y lo otro que lo vamos a ver mañana es cómo vamos a poder, después de que usted haga sus exámenes acá en papel, cómo ingresar las notas en la plataforma. Aunque los exámenes no estén directamente en la plataforma, cómo vamos a poder ingresar para unificar y llevar su control de notas en plataforma y que no tenga diferentes Exceles o que lleve diferentes controles en diferentes lados, sino todo unificado en plataforma. Creo que la licenciada acá quería... Okay. Licenciada Lilian. Me comentan acá que es ingeniera. Tenía un comentario. Licenciada ingeniera Lilian, ¿tenía usted un comentario? Sí, disculpe, tenía el micrófono apagado. No, disculpe. La pregunta es, usted en la opción 2 que le daba al compañero ahí decía que uno puede generar varias pruebas. Ahora bien, la pregunta que le tengo es, ¿esas pruebas que yo genero las puedo ver en PDF, por ejemplo, o en algún sistema que me permita imprimirlas, por ejemplo?
ya ordenadas o tengo que copiar y pegar? Tiene que copiar y pegar. Vamos a hacer un ejercicio. Quité algunas preguntas acá para que podamos hacer el ejercicio, pero vamos a regresar acá. Prueba final. Vista previa. Comenzar intento. Acá me las tira de uno en uno, pero yo pudiera cambiarle acá la configuración. Era en apariencia, si no mal recuerdo. No. Esquema. Todas las preguntas en una página. A ver si me funciona de esta manera. Sí, esta manera. Yo Sí, lo que se haría quizá puede. es copiar esto en un documento de Word y pues ya darle formato, ¿verdad? O ir copiando de pregunta en pregunta. Pero no hay alguna forma de descargar esta, veamos acá. No hay una forma de descargar esta. Sería de ir copiándolas, ¿verdad? Pero al menos ya me dio una sugerencia de preguntas aleatorias de algún tema. Sí, yo nunca lo había visto así. Siempre que quería verlas, me tenía que ir de pregunta en pregunta, ¿verdad? Lástima que no haya una manera de veras de generar la hoja como tal, pero creo que vamos por buen camino. Ya ha mejorado bastante desde la última vez que lo utilicé. Gracias, ingeniero, y por favor le ofrezco una disculpa por molestarlo tanto, pero es que la verdad es No que sí tenga pena. Esa es la me idea, surgen bastantes dudas. que pregunte, porque esta sugerencia que les hacía, no tiene una forma de descargar porque ese no es el uso que tiene Moodle para eso, ¿verdad? Ese es un uso que nosotros le estamos encontrando de acuerdo a la necesidad que tenemos, pero el uso es solo tener una vista previa. Otra cosa que quizá podría hacer es, hay algunas extensiones en el navegador de Chrome para descargar como PDF la página, eso lo pudiera hacer, descargar como PDF. O más fácil, ¿por qué no tomarle screenshot? Podría tomar screenshots y copiar los bloques. Si los quisiera copiar como imagen. Claro, Como muchas esto lo va a gracias. imprimir, ¿verdad? Sí, precisamente para hacerlo utilizable, digamos, en el salón impreso, ¿verdad? Si fuera ya como va a ser ahora que vamos a estar directamente otra vez con los estudiantes, pero sí me parece una muy buena opción. Gracias, ingeniero. Bueno, está bien. Bueno, y lo último que les quería mostrar, que va atado a una pregunta que hicieron ayer con las excepciones. Yo lo usé bastante, ¿verdad? Que quizá algún estudiante presentó alguna carta o algún comprobante de parte de algún doctor que no pudo asistir y que tenga algún permiso, podemos agregar una excepción en la parte de acá de los cuestionarios, excepciones. Yo puedo agregar una excepción del usuario. Y acá me dice sobreescribir usuario. Puedo buscar acá a un usuario. Usuario José Pablo tiene un permiso para realizar nuevamente el examen. Ya se cerró, pero yo le voy a dar 2 días más, ¿verdad? Porque me lo presentó el 21, entonces yo le voy a dar el 22. Se cierra entonces, para este usuario se cierra el 22 a medianoche. También tiene una hora. Y como él no hizo el examen, sigue teniendo solo un intento. Pero ¿qué sucede? Puede existir otro caso que el estudiante ingresó y ustedes validaron que efectivamente no pudo ver las preguntas, porque eso lo vamos a ver mañana, cómo ver si pudieron ver las preguntas o no. Y solo entró, pero se le cerró y ya no pudo seguir. Pues ya tomaría como un intento, pero no pudo hacer nada. Entonces a este usuario le puedo dar 2 intentos. El que ya falló, pero no pudo hacer nada, y le sumo otro intento y también le doy más tiempo. Pudiera hacer acá, le habilito otro intento y le doy guardar acá. Entonces yo modifico
y hago una excepción de la configuración del cuestionario solo para este estudiante. Entonces, eso también es bastante útil, el manejo de las excepciones en los cuestionarios o en alguna tarea que se quisiera manejar. Con esto vamos cerrando ya la sesión de hoy. No sé si hay más dudas para abrir el espacio acá y ir resolviendo. Creo que ya no hay más dudas, todo está claro. Bueno, resumiendo, lo que vimos hoy, el módulo de asistencia. Podemos ahí en este módulo pues marcar la asistencia a las diferentes sesiones de clase, poder actualizarlas, poder descargar un reporte de asistencias y también tenemos la opción de que los estudiantes marquen su propia asistencia. Y también tenemos o vimos los cuestionarios simples con preguntas simples y los cuestionarios haciendo uso del banco de preguntas. La diferencia acá es que las preguntas agregadas directamente del cuestionario yo no las puedo reutilizar o hacer uso en otro cuestionario, sino pertenecen solo a ese cuestionario y utilizando el banco de preguntas, que es lo que llegamos a la conclusión de que es la mejor práctica porque yo puedo reutilizar todas esas preguntas, puedo irlas alimentando y me da la opción también de tener un bolsón de preguntas para poder aplicar estas diferentes opciones de Moodle como las preguntas al azar, ¿verdad? Y poder tener diferentes versiones de exámenes cuando estos se realizan en línea, ¿verdad? Porque aquí sabemos de que estamos en presencialidad, pero no sabemos qué va a pasar mañana y si volvemos nuevamente a la virtualidad. Entonces, lo importante es tener esas herramientas y no dejarlas de lado, sino aprender de esto y seguir cómo podemos seguir utilizándolas y estar preparados para que no nos tome por sorpresa cualquier emergencia. Eso sería por hoy. Si no hay más dudas, pues nos vemos mañana para la última sesión y si pues ustedes practican y traen más dudas, pues mañana con gusto se las vamos resolviendo. Así que pasen un muy buen día. Dentro del chat está el enlace de asistencia. Gracias, Edgar. Que lo vayan tomando a la orden, que pasen muy buen día y éxitos en sus labores. Gracias, feliz día. Feliz día para todos, compañeros. Cuídense. Igualmente, Inge. Muchas gracias, ingeniero. Feliz día.